Nadie se fijaba en ella. Con su uniforme beige arrugado, una trenza deshecha cayendo sobre el hombro y los zapatos gastados, Valeria era apenas un susurro en los pasillos brillantes del rascacielos donde los trajes valían más que una vida. Todos sabían que trabajaba allí como auxiliar de limpieza, pero nadie sabía de dónde venía o por qué. Todas las mañanas llegaba una hora antes del turno y se detenía frente a una vieja fotografía colgada en la recepción. Un retrato de 3 hombres estrechando manos, uno de ellos con los ojos idénticos a los de Valeria. Ese lunes no era un día cualquiera. En el piso 34, la junta directiva de la poderosa Corporación del Valle esperaba con champán frío y contratos impresos. Aquella firma marcaría la mayor fusión empresarial del año, y al centro de la sala, con su impecable traje oscuro y mirada impenetrable, estaba Alejandro del Valle, el CEO más joven e implacable del país. Nunca fallaba, nunca dudaba. Y sin embargo, ese día, justo antes de entrar en la sala de conferencias, una voz temblorosa detuvo su paso. Señor del Valle. Valeria tragó en seco. No firme ese contrato. Él giró, molesto. Sus guardaespaldas dieron un paso al frente, pero Alejandro alzó una mano. Observó a la joven como si intentara recordarla. No lo logró. ¿Cómo dijiste? Valeria respiró hondo. Sus mejillas ardían, pero no retrocedió. Van a traicionarlo. Hoy, justo después de la firma. Alejandro soltó una sonrisa seca, sin humor. ¿Tú trabajas aquí? Desde hace 5 años. Su voz temblaba, pero sus ojos no, y sé cosas que otros no ven. Él frunció el ceño. Durante un segundo eterno, pareció considerar sus palabras. Luego negó con la cabeza. Tienes suerte de que no mande despedirte ahora mismo. Se giró, pero algo en ella, algo en esa forma de mirar, le dejó un eco en el pecho que no supo explicar. Como si hubiese escuchado esa voz en algún sueño, o en otro tiempo. Valeria desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio más fuerte que cualquier palabra. La sala de reuniones era un templo de acero y ambición. Los abogados hablaban, los ejecutivos reían. Alejandro, sin embargo, no podía dejar de pensar en la joven. Un nombre, una pista, algo, pero nada. Frente a él, su socio de confianza, Rodrigo Castañeda, le extendía el bolígrafo dorado. Todo está en orden. Solo falta tu firma. En el reflejo de la mesa, Alejandro vio su rostro, frío, seguro, inmóvil, y recordó sus palabras. Lo van a traicionar. Con una lentitud inesperada, bajó el bolígrafo. Quiero revisar una cláusula más, dijo, sin levantar la vista. Rodrigo tensó la mandíbula. ¿Ahora? Pero, titubeó. Ya lo revisamos todo. Entonces no hay problema. Alejandro sonrió. Cortante. Esperarán. Mientras tanto, Valeria caminaba rápido hacia el subterráneo, oprimida por el miedo. Lo había dicho, lo que juró jamás contar. Si alguien descubría lo que sabía, lo que había escuchado años atrás, oculta en el archivo de su madre fallecida, estaría perdida. Pero no podía quedarse callada. No después de ver el nombre de Rodrigo en ese contrato. Su madre había sido contadora de la empresa, despedida por errores que jamás cometió. Murió meses después, angustiada e incomprendida. Valeria, entonces una adolescente, había escuchado una grabación secreta, guardada por su madre, en la que Rodrigo hablaba de desviar fondos y mencionaba un plan para tomar el control de la empresa, usando a Alejandro como peón. Durante años lo guardó en silencio. Hasta hoy, horas después, la empresa era un caos. La firma fue pausada. Auditorías internas comenzaron.
y Rodrigo había desaparecido. Alejandro se encerró en su oficina. No comía, no hablaba, solo miraba por la ventana, como si buscara en el cielo la respuesta a una pregunta que no sabía formular. ¿Quién era ella? ¿Y cómo sabía? En el sótano del edificio, donde solo subían los técnicos y el polvo, Valeria escondía la caja con los papeles de su madre. Años de silencio, años de espera. Y ahora, a lo lejos, alguien subía las escaleras. Una sombra se proyectó en la pared. Ella giró, el corazón a mil. Valeria, ¿cierto? La voz era grave, profunda, directa. Alejandro la miraba desde la puerta, sin escoltas, sin trajes, solo él. Necesitamos hablar. Valeria no se movió. La silueta de Alejandro, recortada contra la luz del pasillo, era casi irreal. Ya no era el CEO impecable que lideraba imperios desde una sala de juntas. En ese momento era solo un hombre buscando respuestas. ¿Cómo supiste lo del contrato?, preguntó con voz baja, pero firme. Valeria tragó saliva. Sus dedos se apretaban en la caja polvorienta que había escondido durante años. No debería estar aquí, dijo ella, sin responder. No tengo autorización para usar esta sala. Tampoco la tienes para detener reuniones millonarias. Pero lo hiciste. Un silencio espeso cayó entre los dos. Alejandro dio un paso hacia adentro. Sus ojos la recorrieron, no con altivez, sino con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de nombrar. ¿Era eso? ¿Respeto? Necesito entender, agregó. No acostumbro confiar en desconocidos, pero tú sabías algo que nadie más sabía. Valeria dudó. Quería confiar. Quería soltar todo lo que había cargado desde la muerte de su madre. Pero frente a ese hombre, todo parecía aún más peligroso. En vez de responder, giró la caja hacia él. Esto era de mi madre. Alejandro se acercó y levantó la tapa. Allí, sobre carpetas amarillentas y documentos antiguos, había una fotografía en blanco y negro. 3 jóvenes de traje. Uno de ellos, más joven, con una sonrisa orgullosa, era su padre. Alejandro frunció el ceño. Sacó la foto con delicadeza, como si al tocarla pudiera romper el tiempo. ¿Dónde conseguiste esto? Mi madre fue contadora aquí, hace 20 años, dijo Valeria. Por fin, la despidieron sin explicación. Días después, enfermó. Nunca entendí por qué, hasta que encontré eso. Alejandro buscó más en la caja. Entre los papeles había una carta. El sobre estaba dirigido a R. Castañeda. Al abrirla, sus ojos se oscurecieron. Eran notas contables, irregularidades, advertencias, y al fondo, un párrafo subrayado. Si esto llega a saberse, todos caemos, incluido Alejandro. Él no debe saber nada aún. El silencio fue absoluto. Esto, murmuró él, aún leyendo. Esto fue escrito por Rodrigo. Valeria asintió. Lo escuché. Tenía grabaciones. Las destruí por miedo, pero guardé esto. Alejandro cerró los ojos por un instante. ¿Por qué no viniste antes? Tenía 15 años, y nadie me habría escuchado, ni siquiera tú. La tensión en el aire se volvió casi tangible. Entonces, él la miró de una forma distinta, como si, por primera vez, la viera completa. ¿Y ahora? ¿Por qué ahora? Porque ibas a perder todo. Y Valeria vaciló, porque no quería que fueras una víctima más. Una parte de él se enterneció. Otra parte se endureció. No sabes cuánto me cuesta creer en alguien, Valeria. Ella bajó la mirada. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro dio un paso más. Estaba cerca, demasiado cerca. ¿Qué esperas de mí?, susurró él. La pregunta tenía una carga emocional inesperada. No era solo por los papeles, era personal, íntimo. Valeria sintió que el mundo se detenía. Podía oler su colonia, escuchar su respiración.
Su cuerpo entero vibraba entre el deseo y el miedo. Nada, no espero nada, murmuró, retrocediendo un paso. Él también se alejó, rápidamente, como si rompiera un hechizo. Mira, esto debe investigarse, pero no significa que confíe en ti del todo. No necesito tu confianza, respondió ella, dolida. Solo quería advertirte. Lo hiciste, dijo seco. Puedes volver a tu puesto. Valeria sintió una punzada en el pecho, como si su acto de valentía se hubiera convertido, de repente, en una carga. Mientras él salía, algo cayó de la caja. Un pequeño llavero con forma de luna. Alejandro lo miró en el suelo. Lo levantó. «Esto es mío», dijo, extrañado. «Mi padre me lo dio cuando era niño. Lo perdí hace años». Valeria lo miró, paralizada. «Mi madre lo guardó». «¿Por qué?» «No lo sé». Mentía. Sabía perfectamente por qué. Su madre siempre dijo que el dueño de ese llavero era diferente, que había alguien bueno entre los poderosos, que algún día, si el destino lo permitía, se cruzarían de nuevo. Alejandro guardó el llavero en el bolsillo, pero su expresión ya no era la misma. Era como si una grieta invisible se hubiese abierto dentro de él. «Volveremos a hablar, Valeria. Esto no ha terminado». Y con eso se fue. Valeria se quedó sola, con el corazón latiendo descontrolado. Algo en su interior le gritaba que acababa de despertar un pasado mucho más complejo de lo que imaginaba, y que su vida jamás volvería a ser la misma. Valeria bajó lentamente los escalones del edificio, con la caja en los brazos y el corazón latiendo como un tambor roto. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Esto no ha terminado, pero ella sabía que eso apenas comenzaba. No vio a la mujer que esperaba junto al coche negro estacionado frente al edificio, hasta que fue demasiado tarde. «Vaya, vaya», dijo la mujer con voz sedosa. «Así que tú eres la famosa Valeria». Valeria se detuvo. La figura frente a ella era alta, delgada, vestida con un abrigo beige elegante y gafas oscuras que ocultaban sus ojos como un escudo. En sus labios, una sonrisa que no llegaba al alma. «¿Nos conocemos?» «No, pero deberías». La mujer se quitó las gafas y su mirada era afilada como vidrio. «Soy Sofía Alencar, abogada, socia y expareja de Alejandro del Valle». Valeria tragó en seco. Sofía dio un paso más cerca. Olor a perfume caro, maquillaje perfecto, un aura de superioridad que pesaba como plomo. «Escúchame bien», niña dijo sin perder la sonrisa. «No me importa si limpias oficinas o te crees una heroína de barrio. Alejandro no es tu mundo, ni lo será». Valeria dio un paso atrás, pero Sofía no la dejó escapar. «¿Sabes por qué vine hoy? Porque Rodrigo me llamó antes de desaparecer y me contó cosas que tú no entenderías, pero que te destruirían si supieras». «¿Por qué me dice eso?» «Porque quiero dejar algo claro. Alejandro no es quien crees. Su verdadero nombre completo es Alejandro Salvador de la Vega del Valle. El apellido del Valle lo tomó por estrategia, pero si escarbas un poco, verás que el apellido Salvador esconde más escándalos de los que podrías imaginar». Valeria frunció el ceño. Sofía continuó. «Rodrigo no solo era su socio, también era su primo, y durante años compartieron secretos, inversiones, incluso mujeres. La última palabra fue lanzada como veneno». «No te ilusiones», concluyó Sofía, con desprecio. «Para ellos, tú solo eres una herramienta más, una sirvienta que casualmente tenía papeles útiles». Valeria apretó los labios. «¿Terminó?» «Por ahora, sí. Pero te lo advierto, Valeria, mantente lejos.
Este juego no es para niñas pobres que creen en cuentos de hadas. Sofía se marchó dejando tras de sí el eco de sus tacones y un sabor amargo en el aire. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Abrió cada documento de la caja una y otra vez, buscando pistas, buscando mentiras. El nombre completo: Alejandro Salvador de la Vega del Valle. ¿Por qué nunca lo mencionó? Buscó en su antiguo cuaderno de adolescencia, donde había anotado fragmentos de las conversaciones que su madre grabó antes de morir. Allí estaba: los Salvador no pueden permitir que Alejandro sepa lo del testamento. Aún no. Valeria se llevó una mano al pecho. ¿Qué testamento? ¿Y por qué todo giraba en torno a ocultarle verdades a él? Al día siguiente, en la empresa, el ambiente estaba más tenso que nunca. Alejandro había suspendido todas las reuniones y trabajaba a puerta cerrada. Nadie podía verlo, excepto Sofía. Valeria, desde el pasillo de servicio, los vio hablar. Ella entró en su oficina con paso firme y salió 20 minutos después con una sonrisa. Dolía, como si de repente una grieta invisible se hubiera abierto entre ella y un mundo que jamás la incluiría. Más tarde, mientras limpiaba la sala de descanso del piso 20, alguien dejó caer un portafolio cerca de ella. «Cuidado», dijo una voz amable. Valeria se agachó y al recoger los papeles vio algo que congeló su sangre: una copia de un contrato de sucesión patrimonial con el nombre de Alejandro Salvador y un apéndice secreto firmado por Rodrigo Castañeda meses atrás. El documento mencionaba una cláusula de desheredación encubierta, activada si Alejandro firmaba la fusión. Valeria comprendió. Lo estaban engañando desde dentro de su propia familia, y ella lo sabía antes que él. Esa noche, Valeria se sentó sola en el tejado del edificio, con el contrato en las manos. El viento jugaba con sus cabellos sueltos, y las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas nerviosas. Entonces escuchó pasos. Alejandro apareció, con la corbata suelta y los ojos cansados. «¿Qué haces aquí? Pensé mejor sola que rodeada de mentiras». Él suspiró, se sentó a su lado. «¿Quién te habló?» «Sofía». Él giró el rostro bruscamente. «No creas todo lo que dice. Entonces dime tú, ¿quién eres en realidad, Alejandro?» Silencio. Sus ojos se encontraron, intensos. El deseo, el dolor y la duda se entrelazaban como fuego y hielo. «No puedo explicarte todo, aún», murmuró él, «pero te juro que no soy el villano en esta historia». Ella se apartó un poco, dolida. «Entonces, deja de actuar como uno», y se levantó. Alejandro no la detuvo, solo la miró marcharse, con una expresión que oscilaba entre la culpa y el miedo, porque sabía que tarde o temprano la verdad completa saldría a la luz, y entonces tal vez ya sería demasiado tarde. Esa noche, el silencio se volvió insoportable. Valeria regresó a su departamento con los ojos rojos y el corazón hecho trizas. Las palabras de Alejandro aún resonaban como eco: «No soy el villano en esta historia». Pero si no lo era, ¿por qué no confiaba en ella? ¿Por qué seguía ocultando verdades? Encendió la vieja lámpara del comedor y colocó sobre la mesa todos los documentos encontrados: la carta, el testamento alterado, el contrato de sucesión. No dormió, solo revisó, línea por línea, procurando una conexión, algo que explicase por qué todo aquí lo levaba, de algún modo, ao nome de su amain, Claudia Reyes. Entonces, algo cayó de dentro de una pasta antigua. Era un envelope blanco, sin remitente, selado, no canto, escrito a mano: «Para mi hija, si algún día esto sale a la luz». Valeria ficou paralisada. Sus manos tremían al abrir el envelope. Dentro había una carta y una copia de una certidumbre de nacimiento. Al leer, el mundo paró. «Valeria»,
Si estás leyendo esto, es porque lo que tanto temí sucedió. Debes saber la verdad. Tú naciste del amor, pero también de un escándalo. Tu padre biológico es Salvador de la Vega. Sí, el mismo que fundó la empresa del Valle. Él y yo tuvimos una relación breve y secreta. Cuando supe que estaba embarazada, él ya estaba comprometido con otra mujer. Me pidió silencio, y yo accedí. Te crié sola, pero siempre supe que algún día todo volvería a ti. Perdóname. Nunca quise que cargaras con este peso. Valeria cayó sentada. Ella era hija del fundador de la empresa, hermana del padre de Alejandro. Osange fuyu do rosto. No puede ser. Ella era técnicamente tía de Alejandro. O cuase. Mas os lazos estaban tan emarañados que era difícil entender a verdad por completo. Na mañana seguinte, Alejandro no apareceu na empresa. Ninguém o viu entrar nem sair. Sofía, fría como siempre, declaró no elevador. Se fue. Dijo que necesitaba un descanso. Mas había algo extraño no tom de voz de ella. Na recepción, un envelope lacrado fue deixado con o nome de Valeria escrito en letras firmes. Ella o abrió con dedos nervosos. Valeria, necesito desaparecer un tiempo. No es por ti. Es por todo lo que está ocurriendo. Sé que hay cosas que aún no sabes y necesito protegerte. Prometo que volveré. Valeria sentiu as pernas cederem. Ele tinha partido. O medo que crecía dentro de ella era, o mesmo que a acompañaba desde crianza, a sensación de ser deixada para trás. Horas depois, a noticia explodiu nos portais de negocios. CEO Alejandro del Valle desaparecido tras sospechas de fraude familiar. Escándalo financiero sacude Corporación del Valle. Exclusiva. Un testamento perdido puede cambiar el control total de la empresa. Rodrigo Castañeda ainda estaba forajido, mas fontes anónimas sugerían que él había falsificado documentos con o apoyo de alguien de dentro. Os rumores apuntaban para Sofía Alencar. Valeria, desesperada, voltó al sótano donde todo había comenzado. Procuraba más respuestas, más pistas, mais qualquer coisa. Encontró, dentro de una caixa de ferramentas antiga, una grabación en fita cassette, rotulada con letras borradas. No confiar en Sofía. Grabación 3. Valeria correu até a sala de tecnología do predio, onde dos faxineiros ainda usaba equipamentos antiguos para transferencias. ¿Puedes ayudarme? Es importante. Homem a reconheceu. Assentiu. Minutos depois, o audio ecoou pela pequena sala. No podemos dejar que Alejandro descubra la verdad. Y si alguien encuentra la carta, nadie lo hará. Ya me encargué de la empleada. ¿Claudia? ¿La madre de la chica? Sí. Una lástima. Sabía demasiado. Valeria tapó a boca con mamán. Sofía estaba envolvida na demissão e talvez até na morte de sua mãe. E mais ainda, sabia da existência dela desde o início. Ao sair da sala, segurança a interceptó. Valeria Reyes, el abogado de la familia Salvador, solicitó verla. Dice que es sobre una herencia pendiente. ¿Herencia? Le sugiero que venga conmigo. Trajo documentos muy serios. Ela seguiu, sem saber se estaba indo en dirección a verdad o al próximo golpe. Na sala de reuniões, homem de cabelos grisalhos y olhos gentis esperaba con una pasta de cauro. Señorita Reyes, dice él, según esta documentación, usted es la heredera legítima del 20% de las acciones de la Corporación del Valle, según un testamento firmado por el fundador Salvador de la Vega. Valeria arregaló os ojos. ¿Cómo? La cláusula solo podía activarse si Rodrigo y Alejandro entraban en conflicto legal, lo cual ha ocurrido.
Valeria sentiu o chão se mover sob seus pés. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó con urgencia. O advogado baixó os olhos. No lo sabemos. Su coche fue hallado vacío en un acantilado cerca de la costa. Silencio. Está diciendo que tememos lo peor. Valeria deixou o ar escapar como se perdese tudo de uma vez. O coração, a historia, e talvez o único homem que alguma vez acreditou nela. Mas, no fundo, uma chama acendeu. Ela não desistiria. No agora. Valeria no podía respirar. La noticia del coche vacío, abandonado cerca del acantilado, había dejado una sombra en su pecho imposible de disipar. Durante días, la prensa no hablaba de otra cosa. Algunos decían que Alejandro se había suicidado, otros que había huido por miedo a las investigaciones. Sofía, por supuesto, se mantuvo en silencio, pero su mirada, cuando cruzaba con la de Valeria en los pasillos de la empresa, hablaba de victoria. El abogado de la familia Salvador le había entregado más papeles. La herencia era real. Valeria, contra toda lógica, era ahora accionista principal de una empresa que había limpiado durante años con sus propias manos. Pero nada de eso importaba. No sin él. Fue una tarde gris cuando ocurrió. Valeria salía de la empresa, con los hombros caídos, cuando vio la figura en la acera opuesta. Al principio creyó que era un espejismo. Luego, el corazón se le detuvo. Alejandro vestía diferente, ropa más informal, barba crecida, gafas oscuras. Pero era él. ¡Alejandro!, gritó cruzando la calle. Él giró lentamente, como si el nombre no le perteneciera. Al verla, frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Valeria se quedó helada. Alejandro, ¿eres tú?, insistió. Lo siento. Creo que me confundes con alguien más. Me llamo Andrés. Ella lo tomó del brazo, desesperada. No, eres tú. Tú eres Alejandro del Valle. Tu padre es Salvador de la Vega. Me prometiste que volverías. Un guardia de segurança do otro lado da rúa se aproximó, alertado pelos gritos. Alejandro o Andrés retiró o brazo bruscamente. No me toques. No sé quién eres ni qué quieres. Y se marchó, sin mirar atrás. Durante días, Valeria no pudo dormir. Buscó en clínicas. Habló con periodistas, con investigadores privados. Finalmente, por medio de un contacto da empresa, descubrió que Alejandro había sido visto semanas antes en una clínica particular de rehabilitación neurológica, na cual Sofía era una das patrocinadoras principais. ¿Una clínica de manipulación?, preguntó en voz alta. ¿Qué le hicieron? Volvió a encontrarlo 3 días después. En un parque, junto al lago, solo, mirando el agua. Ella se sentó a su lado, con cuidado. ¿Sabes quién soy? Él no respondió. Tu nombre es Alejandro. Cuando eras niño, tenías un llavero con forma de luna. Lo llevabas siempre en el bolsillo derecho. Te lo dio tu padre antes de morir. Alejandro desvió la mirada. No recuerdo eso. Tú y yo compartimos un secreto. Te hablé del contrato antes de que lo firmaras. Me miraste a los ojos y confiaste en mí. ¿Por qué lo harías si no me conocieras? Un silencio largo, tenso. Ella sacó una foto vieja del bolso. Estaban juntos, meses atrás, en la azotea del edificio. Él sonriendo, ella abrazándolo por la espalda. Esto fue real, Alejandro. Tú me buscaste. Dijiste que volverías. Por un momento, su expresión cambió, como si algo en su interior se moviera. No sé quién soy, murmuró, pero cuando te miro, siento que debería recordarlo. Las lágrimas de Valeria rodaron sin pedir permiso. Entonces quédate conmigo. Solo quédate. Esa noche lo llevó a su departamento. Le preparó su comida favorita que aún recordaba y le puso música clásica suave.
como la que solía escuchar en su oficina. Cada gesto era un intento por traerlo de vuelta. Cada mirada, una súplica silenciosa. Y en un momento de calma, cuando él se quedó dormido en el sofá, Valeria se permitió creer que tal vez, poco a poco, lo recuperaría. Pero la esperanza duró poco. A la madrugada, una explosión en la calle la despertó de golpe. La ventana estalló. Gritos, humo, alarmas. Un grupo de hombres armados invadió o predio. Máscaras, radios, armas. Valeria fue arrastrada do cuarto con fuerza. No, él está aquí. No lo toquen. Tenemos órdenes de llevarlos a ambos. ¿Quién los envía? Silencio. Alejandro o Andrés apareció en una sala, confuso, atordoado. ¿Qué está pasando? Dos hombres murmuró. No radio. Tenemos al objetivo. Repito, ambos localizados. Minutos después, o Casal estaba amarrado no portamalas de un carro escuro. Valeria, mesmo con o rostro ferido, viróse para él no escuro. Te están usando, Alejandro. Tienes que despertar. No soy ese hombre, dijo él, temblando. Sí lo eres. Y lo sabes. Mírame. Un suspiro quebrado escapó de sus labios. Y por primera vez, desde que había vuelto, él dijo su nombre con voz temblorosa. Valeria. El coche frenó en seco. Ambos se miraron con miedo. La puerta del maletero se abrió. Una silueta se recortó contra la luz. Era Sofía, con un arma en la mano y una sonrisa venenosa. Bienvenidos al final del juego. El cañón del arma brillaba bajo la luz del almacén abandonado. Valeria sentía el metal frío presionando su cuello, mientras Alejandro, o lo que quedaba de él, observaba a Sofía con una mezcla de desconcierto y furia. No necesitaba recuperar todos sus recuerdos para saber que lo que estaba viendo era una amenaza real. Suéltala, Sofía dijo con voz firme. Ella sonrió, una sonrisa vacía, cruel. Oh, Alejandro, qué lástima. Justo cuando empezabas a olvidar, aparece esta mujercita a remover tus recuerdos rotos. ¿Qué quieres? Quiero lo que siempre merecí, el control total. Las acciones, la empresa, tu obediencia. ¿Tú provocaste el accidente? Sofía se inclinó levemente hacia él, como si estuviera revelando un secreto íntimo. No fue un accidente, fue un mensaje. Valeria, atada y con sangre en la ceja, forcejeó contra las cuerdas. Eres un monstruo. Y tú, una criada que no sabe cuándo rendirse. De pronto, una voz resonó en la entrada del galpón. Alto ahí. Era Clara, una exasistente de confianza de Alejandro, a quien Valeria había buscado en secreto días antes. Con una pistola temblorosa en las manos, Clara entró decidida. Suelta a Valeria ahora, Sofía. ¿Tú? Soltó una carcajada amarga. ¿Qué haces aquí? Terminar con esto. Sofía giró el cuerpo con un movimiento brusco y disparó. El sonido del disparo cortó el aire. Valeria gritó. Alejandro corrió hacia Clara, que cayó de rodillas, con la mano presionando el abdomen. Clara, estoy bien, susurró. Dispara tú. No dejes que escape. Alejandro recogió el arma del suelo. Sus manos temblaban. Sus ojos, ahora completamente lúcidos, se fijaron en Sofía. Te usé, me usaste, pero nunca imaginé que llegarías a tanto. Hazlo, gritó ella. Dispárame. No tienes el valor. No. Alejandro bajó lentamente el arma. No voy a convertirme en lo que tú eres. En ese momento, la policía irrumpió en el galpón, alertada por Clara antes de seguir a Valeria. Sofía fue inmovilizada, pero incluso esposada, sonreía como quien aún cree tener el control. Valeria corrió hacia Clara, sosteniéndola con cuidado. Resiste. Por favor.
Clara sonrió con dificultad. No fue en vano. Ahora todos saben que tú eres la verdadera heredera. Alejandro se arrodilló junto a ellas. Vamos a llevarte al hospital. Solo hagan lo correcto, susurró ella, antes de cerrar los ojos. Días después, Valeria y Alejandro se reunieron en la antigua oficina de Salvador de la Vega, el patriarca fundador. Documentos, grabaciones y confesiones de antiguos empleados confirmaron todo. Sofía había manipulado a Rodrigo, falsificado firmas y amenazado testigos. Alejandro había sido mantenido bajo sedación y manipulación mental durante semanas, mientras la imagen de la empresa se desmoronaba. Pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. El abogado de la familia entró con una caja en las manos. Encontramos esto en los archivos personales del señor Salvador. Una carta nunca enviada dirigida a ambos. Alejandro y Valeria se miraron. Él abrió el sobre con dedos lentos. ¿A mis hijos? Sí, a ambos. Valeria, fruto de un amor breve, pero sincero. Alejandro, la esperanza de continuidad de mi apellido. Sé que quizás nunca compartan la misma sangre de forma directa, pero llevan dentro el mismo fuego. Esta empresa fue creada para proteger, no para destruir. Si alguna vez se reencuentran, les ruego que no repitan mis errores. Amen sin miedo y perdonen si pueden. El silencio fue absoluto. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valeria. Alejandro tomó su mano con firmeza. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, por no haber visto antes lo que tenías frente a mí. ¿Puedes tú perdonarte a ti mismo? Él bajó la cabeza. No lo sé, pero quiero intentarlo contigo. En el memorial de Clara, Valeria dejó una rosa blanca sobre la lápida. Gracias por salvarnos. Gracias por creer en mí. En la escena final, Alejandro y Valeria estaban en la terraza del edificio más alto de la ciudad, el mismo donde todo comenzó. Ella se recostó en su pecho. ¿Qué vas a hacer con la empresa? Entregarte la mitad. ¿Y la otra mitad? Él sonrió. Construiremos algo nuevo, desde el amor, no desde el poder. Valeria lo miró a los ojos. ¿Y conmigo? ¿Qué vas a hacer? Él acarició su rostro con ternura, lo que debía hacer desde el primer momento, y la besó, con amor, con entrega, con una promesa de futuro. Pero en lo más profundo de la ciudad, alguien los observaba desde las sombras. Los secretos aún no habían terminado. Las sombras que alguna vez los persiguieron ya no tenían fuerza. Tras el arresto de Sofía y la confirmación oficial de los delitos cometidos por Rodrigo Castañeda, la empresa fue finalmente liberada del peso de sus mentiras. Las acciones fraudulentas fueron anuladas, y el apellido Salvador de la Vega recuperó su dignidad. Valeria y Alejandro, aunque aún con cicatrices, habían sobrevivido al peor. Pero reconstruirse era otro tipo de batalla. Pasaron los meses. Valeria no quiso quedarse con la mitad de la empresa. Cedió su participación a un fondo social destinado a becas para jóvenes sin recursos. No le interesaba el poder. Nunca le había interesado. Yo solo quería justicia y paz, le dijo a Alejandro, mientras tomaban café en una pequeña terraza, lejos de los rascacielos. Él la miraba con ese gesto que solo se reserva a lo sagrado. Y me diste ambas cosas. Se mudaron a un pueblo tranquilo, junto a la costa, una casa sencilla, con un jardín desordenado y una banca de madera donde pasaban horas en silencio. A veces, Alejandro leía, otras simplemente observaban las nubes pasar, como si el tiempo ya no los apurara. Valeria comenzó a escribir historias de mujeres que sobrevivían a lo imposible. Mujeres como Clara, como su madre, como ella. ¿Y cómo terminan esas historias?, le preguntó Alejandro una tarde,
con el sol cayendo detrás del mar. Con perdón, no porque el otro lo merezca, sino porque quien perdona deja de vivir con las cadenas del pasado. Alejandro se acercó y tomó su mano. Yo también estoy aprendiendo a perdonar, especialmente a mí mismo. Una mañana, llegó una carta inesperada. Era de la familia de Clara. Querían visitarlos, llevarles una foto, agradecerles por contar su historia con respeto y verdad. Ella estaría feliz de ver esto, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. Ella salvó nuestras vidas. Merece que vivamos con sentido, respondió Alejandro. En la entrada del pueblo, construyeron una pequeña plaza con un banco de piedra blanca. En el centro, una placa decía: a Clara Morales, por su valor, por su verdad, por su amor. El día de la inauguración, Valeria llevó un ramo de flores silvestres. Alejandro le puso al banco una pequeña luna de metal, el viejo llavero que una vez creyó perdido para siempre. Esto nos trajo de vuelta, dijo. Semanas después, Valeria tuvo un retraso. Fue al médico sola. No quería ilusionarse. Su cuerpo había sufrido mucho. Pero cuando la doctora le mostró el pequeño latido en la pantalla, supo que no solo había sobrevivido, estaba renaciendo. Alejandro le susurró al regresar a casa: vamos a tener un hijo. Él la miró en silencio por unos segundos. Después, se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo merezco esto, pero juro que voy a cuidar de ustedes con todo lo que soy. Una tarde de otoño, Valeria se sentó a escribir en su diario: el amor verdadero no es perfecto. Es cicatrizado, remendado, pero firme. No siempre llega como lo soñamos, pero cuando lo abrazamos con el alma rota, puede curarlo todo. Afuera, Alejandro estaba plantando un limonero. El viento movía su camisa, y su risa tan rara, años atrás, ahora era parte del paisaje. Valeria salió, lo abrazó por la espalda, y él giró para besar su frente. ¿Sabes?, le dijo. Este es nuestro mejor proyecto, nuestra mejor inversión. ¿El limonero? No, esta vida, esta paz. Al caer la noche, el mar cantaba en la distancia, y entre risas suaves, manos entrelazadas y el corazón tranquilo, Valeria supo que no necesitaba más pruebas. El amor había ganado. Tienes que suscribirte ahora mismo. Si esta historia te rompió el alma y luego la reconstruyó, entonces aplasta ese botón de suscripción y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te hizo llorar? ¿Qué harías tú en el lugar de Clara? Y comparte este video con 5 amigas que necesitan ver este final.